y también tuvo un soplo de junta y me encontré con una muy buena financiación. A mí me intentaron robar en Buenos Aires. ¡Ay, pero despacito! Aunque sé que en esta también puedo hacerlo, siento que no es la misma diversión. Buenas, ¿cómo están? Les voy a presentar la nueva moto, la nueva inversión, la nueva compañera de aventuras. Sí, es verdad que tengo una moto nueva, como vieron recién, pero bueno, no es verdad que es una moto para la aventura ni para viajar mucho. La verdad que la IMA, que todavía la tengo, me empezó a dar algunos problemitas, cosas normales de la mantención, del uso exhaustivo que le di, de los kilómetros. Ahora tiene 56.000 kilómetros más o menos. Y bueno, empezó a tener algunos problemas eléctricos, de bobina, de cosas simples. Y también tuvo un soplo de junta, que bueno, fue un poquito más complicado, pero tampoco es la gran cosa. Por el uso que yo le di es más que entendible. Pero aún así yo estoy haciendo 80 kilómetros por día para ir a trabajar, 300 por fin para venir al centro. Y bueno, necesitaba algo que tenga un costo de mantención más bajo y que no esté preocupado a ver qué le puede estar pasando. Así que buscando, encontré una buena oportunidad. Si bien quería una moto un poco más simple, un poco más económica, yo ya tuve varias Rouser antes y me encontré con una muy buena financiación de esta moto. Ahora ya subió de precio, no es la que yo sepa, no es la oportunidad que yo vi hace unas semanas, pero bueno, decidí comprarme esta moto para ir y venir y de paso ir pagando una cuota fija en pesos y sin interés, que siempre es un buen negocio en este país. Les presento la nueva Rouser N250. Como les dije, la idea no es hacer viajes largos ni meternos de aventura. Al día de hoy tiene 1000 kilómetros, es la primera vez que la traemos al campo. Puedo decir que el manejo es muy suave, que la calidad, la verdad que para lo que es la marca, es superior a lo que al menos yo venía viendo. El motor es muy cómodo. Yo antes tuve la Rouser 220F, que la verdad que es una moto que me encantó. Tuve dos, a una le hice 36.000 kilómetros y a la otra 32.000. Y la verdad que estoy encantado, es una moto que me tiene enamorado. Después la cambié por la IMA para, bueno, poder hacer otro tipo de terrenos. Pero este motor en teoría es la evolución de ese, así que si tiene un poco de la nobleza que tenía el anterior, la verdad que voy a estar encantado. Lo que por ahí para mi gusto es negativo es la posición de manejo que trae. Es un poco como en ataque, no llega a ser un Super Sport ni nada por el estilo, pero para mí, que tengo una hernia de disco y que ya vengo de una moto de aventura donde la posición es otra, la verdad que me mataba. Así que le compré unos elevadores de manillar que la verdad que mejoraron muchísimo ese temita. Bueno, después obviamente características de una moto naked, ¿no? La protección aerodinámica es nula, después se le puede poner un parabrisas, algo, pero bueno, de fábrica es nula. Lamentablemente tengo que comprarlo con la IMA porque la moto que yo tengo, que yo amo, aunque no tiene punto de comparación, no son motos completamente diferentes. Pero trae inyección, trae ABS adelante y atrás. La verdad que es muy completa por el precio que tiene y para la cilindrada, ¿no? Teniendo en cuenta, de nuevo, la oportunidad de cuotas sin interés. Yo la compré con 18 cuotas sin interés, justo antes del aumento. Así que la verdad que me pareció un negocio aceptable. ¿Qué te pareció la moto nueva? Me encantó. Después van a ver, hay un videito que la manejé, pero principalmente es distinto manejar en un pueblito tranquila, porque después también, historia para otro momento, a mí me intentaron robar en Buenos Aires muchas veces, pero una que fue la traumática, digamos, que a veces me impide manejar moto en ciudad. Una de las cosas que yo le criticaba a la Himalayan en el video que tal vez vieron, donde hice un review a los 42.000 kilómetros, es una pavada, pero que a mí me gusta mucho, la retroiluminación de el manillar.
que el 220 sí lo tenía y la IMA, que es una moto más cara y en teoría más prestaciones, más calidad, no lo tenía. El tablero de la IMA para mí es hermoso, pero me hubiera gustado, nada, es un detalle que para mí suma mucho. Y acá en Rouser volvemos a esa linda costumbre, así que vean ahí, veamos el tablero y si hacemos así, bueno, claramente, bueno, ahí están retroiluminadas, claramente como es de día no se ve, pero es un detalle que me gustó mucho. Otra cosa malísima son las cubiertas, que son Eurogrip y es una cubierta, la verdad, de una marca complicada. Todavía no tuve ningún problema porque estoy con el Ablande, pero no sé si habrán mejorado la calidad. Sé de otras motos que, por lo menos en mojado, dejan mucho que desear. Después, el Ablande es a 5000 vueltas. Más o menos da unos 77 kilómetros por hora. Es un poco... nada. Se puede ir manejando, es lo que hay. Para que la moto tenga un buen ablande y que dure más, hay que cumplirlo. Tratar de cumplirlo lo mejor posible. Pero bueno, de a poquito vamos saliendo de eso y ya poder empezar a usarla un poco más normal. Después el valor de los service, por lo menos donde la compré yo, es de unos 70.000 pesos. Y el service es cada 5.000 kilómetros. Así que para hacer un 250 me parece que está bastante bien. 5.000 kilómetros es un buen margen. Y bueno, acá sin casco, con la pata rota de Facu. No me cambié la bota, nada. Y acá con nuestro compañero. Pero bueno, vamos acá al pueblito. Que ¿cuántas cuadras son? 4 cuadras. 4 cuadras. Como les dije, no es una moto para quedármela, ni la compré por gusto. Era una necesidad de moverme en algo un poco más tranquilo y de menor gasto de mantenimiento, ¿no? Para hacer todos los kilómetros que tengo que hacer en esta etapa de mi vida. Pero bueno, la que se queda por ahora, la idea es que la IMA se quede, hacer futuros viajes, poder hacer el norte. En algún que otro video se los comenté el año pasado, que quería hacer el norte, en noviembre del año pasado. Lamentablemente la economía y distintos problemas que tuve no me dejaron hacerlo. Después quise hacerlo en marzo, tampoco pude, justo me quedé sin trabajo, me chocaron el auto, tuve problemas ahí con eso. Y bueno, sigo pensando en eso, quiero hacerlo y lo ideal sería hacerlo en una moto de aventura, una moto que sea divertido hacer ripio, ¿no? Sabemos que con cualquier moto podemos llegar a cualquier lado, pero es verdad que hay motos con las que se puede andar más rápido y es más cómodo andar en asfalto. Hay motos con las que se puede hacer más aventura y lo puedes hacer más rápido, más cómodo, más divertido. Yo sé que el norte para hacerlo con mucho ripio y me encantaría poder hacerlo con la IMA, con una moto que fue preparada para eso. Aunque sé que en esta también puedo hacerlo, siento que no es la misma diversión o las mismas ganas de llegar a hacer 100, 150 kilómetros de ripio para llegar a algún lugar especial, ¿no? Creo que no es la misma forma. Así que bueno, cada uno comentará según su punto de vista. Pero bueno, veremos. Esta por ahora se queda por negocio y por 18 meses queda en la familia. Voy a manejar la moto nueva de Facu. A intentar. A ver. ¿Queda? ¿Llegas al piso? Está trabado, ¿cómo? Más o menos. Tendrás que girar la llave, ¿no? A ver. Me olvidé, hace mucho que no manejo. A ver, y moverla para atrás. Si no podés, no manejas. Es que mirá, me llevo las puntitas. Intenta. ¿Cómo podés? Dale, patita colta. Bueno, yo te empujo. Nada, pero... ¡Ay, pero despacito! La motociclista influencer. A ver, vamos. Embrague.
¿Te acordás cuál era, no? Dale, va pues. ¡Vamos, mi amor! ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentís? Hace un montón que no manejaba la moto. ¿Hace cuánto que no manejo? Y hace 2 años, no sé. No, 1 año. Tanto, no. Desde que te caíste. Sí, la otra vez, después si querés vamos a volver a la curva traicionera, que ahí me caí con mi moto y pobrecita le rompí todo de frente. ¿Cuál es tu Se moto? enteró todo el pueblito, porque acá, como son poca la gente, lo más interesante que les pasó ese fin de semana fue la caída de mi moto. Que ¿Qué moto ahí tenías? me agarré una curva y Facu viene a los pedos. Y yo queriendo seguirlo como principiante, claro, doblé y venía a una velocidad que no podía controlar y encima de tierra, doblé como si fuera asfalto. Claro, había un pocito, la tierra media suelta, derrapé y bueno, ahí me caí. Fue el susto nomás igual. Ahí creo que tengo ahí la prueba. Acá. Se me Acá. rompió la campera un poquito, pero yo no me rompí, que es lo importante. ¿En qué moto? En mi Boxer 150. Esperemos que no te pase con esta porque es más cara de arreglar. Bueno, andá a dar una vuelta si querés, te animás. Ya sabés frenar. Acordate que en moto tenés que analizar el piso, no es como el auto. Vamos, vamos. Segunda para arriba. Tarda media hora poner un cambio. Pero bueno, va queriendo. ¿Y cómo fue la moto? Hermoso, después de no andar tanto tiempo, se extraña porque te viento en la cara, di una vueltita, me crucé una oveja, me crucé una vaca. Pero bien, no me caí, así que prueba superada de andar en barro, tierra. Muy bien. Todo está bien mojado, bien con humedad, con rocío. Así que no llovió, pero es como si hubiera llovido. Claro. ¿Y qué te pareció la moto nueva? Me ¿Te encantó, fue suavecita, diferente porque claro, yo manejé con la Boxer que los cambios son todos para abajo. Y bueno, y con esta es distinto, pero es lo mismo, es como automático. Así que feliz de que me acuerdo cómo manejar.